Son las 7:30 de la mañana y vamos a seguir analizando. Hoy justamente cumple un año de gestión el presidente Lasso. Está con nosotros Marisol Borja, editora de GK, Martín Pallares, editor de Cuatro Pelagatos. Yo quiero empezar preguntándoles, ya sabemos cuál es el mayor logro de este año, la vacunación, sin duda. Pero ¿cuál es la mayor deuda con la que nos deja el presidente de la República? Dígame una, Sol. Inseguridad. Creo que las cifras de inseguridad históricamente altas, si revisas del 1 de enero al 10 de mayo se han triplicado los crímenes violentos. ¿Pero por culpa del gobierno? No sé si sea la culpa, pero si estás en el gobierno eres el que debe gestionar. Es decir, si es que tú te postulaste para ser presidente, independientemente de que el contexto importe y lo que haya pasado en otros gobiernos traiga una cola, eres tú el que está ahí para resolver, ¿no? Claro, Martín, la mayor deuda de Lasso. Yo creo que la mayor deuda de Lasso es no haber sido capaz de darle un perfil, una ruta política al gobierno. Lasso al principio del gobierno habló de un acuerdo con Nebot y con Correa, no hubo, luego habló de que iba a trabajar con la Asamblea, no trabajó con la Asamblea, dijo que iba a enviar proyectos de ley, luego dijo que los proyectos de ley no servían para nada, que podía gobernar con reglamentos y con decretos. Perdió la oportunidad de la muerte cruzada y se ha quedado sin una ruta política, sin un perfil político y sin proyecto para el país. Liz, Liz, te toca preguntar. Sí, buenos días a ambos, pero Martín, ¿por qué pierde esa ruta política? Quizás cuál es el momento de quiebre en el que ese camino, esa proyección que se dio en campaña, de repente pues se ve distorsionada. Y si eso tiene o no que ver con esto que él denunció en algún momento, ¿no? Que había un plan de desestabilización del que estaba siendo víctima. Sí, pero era de su responsabilidad lograr recomponer la figura, ¿no es cierto? Recomponer la situación. Hizo un intento con Pachacuti y la Izquierda Democrática, no le funcionó. No fueron los aliados correctos, si se quiere. No hubo una gestión política para articular y sostener ese acuerdo. Y luego el momento de quiebre, como tú preguntas, yo creo que fue el de la muerte cruzada que no la hizo. Y ahora, eso de ahí también, Sol, ¿cómo se proyecta, no? El hecho de que sí, muchos dicen perdió su oportunidad de ir a una muerte cruzada, hacer cambios en las leyes, y ahora su popularidad, la baja que tiene, no se lo permite. ¿Cómo se proyecta este nuevo año que empieza pues de gestión con un escenario como ese? A mí sí me preocupa justamente esta incapacidad que siento yo que hay desde el inicio del gobierno de hacer consensos políticos y de hacer alianzas que se sostengan. Es decir, da la sensación de que no hay un operador político que pueda buscar consolidar estas alianzas, ese sostén insistente, apoyo insistente a la presidenta de la Asamblea no se logra explicar después de todo lo que ha pasado en la Asamblea y se ven como estas pequeñas crisis en otras instituciones también salpican al Ejecutivo. Y sin esta ruta política que Martín decía, resulta súper complicado ver un futuro claro, porque da la impresión de que quizá como gestores en el sector privado podrían haber funcionado, pero da la impresión de que en la cosa pública no terminan de entender que hace falta buscar estas alianzas, esa ruptura con su amigo de origen ideológico, con el Partido Social Cristiano, que ha traído cola, también parece que les obliga a hacer estas alianzas con otras organizaciones como Pachacuti, con las que tienen una distancia ideológica impresionante. Pero no fue quizás precisamente por eso que decidieron ese cambio del Ministerio de Gobierno y nombrar a Francisco Jiménez, sacarlo de su cargo en la Asamblea para que él pueda hacer ese puente y dar paso a esa mediación. Sí, aparentemente en la Asamblea veían a Francisco Jiménez también como una figura con la cual se podía dialogar, incluso el Partido Social Cristiano, UNES, que han sido dos organizaciones políticas totalmente distanciadas desde el inicio del gobierno. UNES sabíamos siempre que iba a ser oposición, no así con el Partido Social Cristiano, y quizá esta figura podría significar un puente. Hasta este momento no termino yo de ver que ese puente exista. Vamos a ver en este año que inicia si es que en efecto se consolida este puente y se puede hacer un diálogo político que pueda permitir que el proyecto político del gobierno se materialice de alguna manera a través de los proyectos de ley que hasta este momento han sido de alguna manera pospuestos, dice el presidente, porque la Asamblea no se lo permite, pero también el gobierno tendría que preguntarse qué estamos haciendo de manera inadecuada para que la Asamblea no los acepte. El desgaste del presidente de la República, ¿ustedes se imaginaban que iba a llegar el presidente Lasso? Empezó con un nivel altísimo de aceptación y cuando cumplió el plan de vacunación en septiembre subió, pero llega ahora muy maltratado en su palabra, 28, 30% según las encuestadoras. Ni Lenín Moreno en su primer año, que llegó con el 45% aproximadamente,
Cierto es que el primer año de Moreno fue la implosión en el correísmo que seguramente le dio mucha popularidad. Pero ustedes imaginaban, y empiezo contigo, Martín, que Lasso iba a llegar tan mal al primer año en su credibilidad. Personalmente no me hubiera imaginado que hubiera llegado a estos niveles en el primer año, pero creo que es el resultado obvio de la ausencia de un proyecto de país, ¿no es cierto? El gobierno, así como decía yo, que no impuso una ruta política, no le dio un perfil político al gobierno, también fue incapaz de darle un proyecto a este país. El primer proyecto fue la vacunación y todos estábamos contentos y felices y el gobierno tenía unos buenos niveles, pero se acabó la vacunación y no hubo proyecto. Había hablado del tema del empleo, no pasó porque además en la Asamblea no tiene un escenario donde pueda aprobar un proyecto de ley para solucionar el tema del empleo. La reactivación económica tampoco operó y luego un proyecto que pudo haber montado, ¿no es cierto? Y que muchas veces los proyectos son también un tema de comunicación, es el tema de la seguridad. Se habló de un operativo para la seguridad, pero sin embargo no se ve que haya un proyecto para un tema que yo sí creo que no es completamente culpa del gobierno, la inseguridad, pero creo que sí el haberle transmitido al país de que existe un proyecto para combatir, ese es un déficit de este gobierno y explica el tema del bajón terrible de la popularidad. María Sol, tú decías el tema de la inseguridad como la primera causa. Y si ves las encuestas, también la gente está muy preocupada por la inseguridad, pero las otras cosas que son importantes como el empleo, por ejemplo. El presidente dice 350,000 empleos se han creado en este primer año. Mucha gente dice no se sienten, ¿dónde están esos empleos? Es precario el empleo que se está creando, es en la informalidad, ¿en qué sectores? Y las otras cosas más, como que el Estado se volvió lento, no funciona, ineficiente, como que estamos pensando solo en lo macro y en lo mínimo, en lo micro, en lo del día a día, en la necesidad del ciudadano, como que está desatendido. Quizá por ahí el desgaste acelerado y la falta de comunicación. Yo creo que el discurso está muy elevado desde Carondelet, ¿no? Desde muy lejos de lo que pasa en la calle, da la sensación de que ni los funcionarios ni el presidente salen a ver lo que está pasando en la calle, lo que la gente dice, esta escasez de medicinas en los hospitales, que el Hospital de Niños de Guayaquil suspenda las cirugías porque no hay hilo para suturar, que haya problemas para sacar pasaportes, para la cedulación, es decir, los problemas de la vida real. Una cosa es que te digan, hemos creado 350,000 empleos, bueno, ¿dónde están? Porque de momento nadie los está viendo. El problema es que cuando la tele lo reporta, por ejemplo, dice que exageramos. Claro, entonces, es que no quieren ver, no ven noticias o no les creen a las noticias. ¿Qué? Lo que pasa es que si en tu vida cotidiana no sientes ese efecto del famoso empleo, no le vas a creer. Es decir, si es que tú vas a un hospital y no hay paracetamol para que te atiendan o necesitan una operación un niño y no la puedan hacer porque no hay hilo para suturar, entonces evidentemente me va a dar lo mismo que me digan que han creado 350,000 o 1,000,000 de empleos como ciudadanos de a pie. Y todos estos frentes que se ha abierto, además con grupos que lo apoyaron en la marcha del 8 de marzo, esta represión contra las mujeres que salieron a marchar, dijo él que no iba a interferir, digamos, en el veto de la Corte, en el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto. Finalmente sí lo hizo, a pesar de que el veto es legítimo, por supuesto, pero sí son estos discursos que dice una cosa y después como que se desdice o dice una cosa y cuando para un ciudadano de a pie eso no se siente en tu vida cotidiana, da lo mismo que den unas cifras u otras cifras que puedan parecer a los empresarios o desde un entendimiento de la macroeconomía, cifras importantes, si es que eso no se siente en lo cotidiano, da exactamente lo mismo. Ahora, y Martín, ¿es lo que dice o también lo que deja de decir? Porque para ese ciudadano de a pie, como dice Sol, quizás es difícil entender cómo por un lado se habla de los grandes logros en materia económica, que va a haber un crecimiento de la economía, una mayor recaudación tributaria, que se ha cerrado en este año pues 5,000 millones de dólares en inversión privada, que eso se va a ver con el tiempo, la economía comienza a mejorar, pero sin embargo hay todas estas falencias, no hay implementos para seguridad, no hay insumos, no hay medicinas. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero que no se traduce en las obras que se esperan? Liz, yo creo que hay un tema de gestión muy grave ahí, ¿no es cierto? Es incomprensible que mientras es evidente que existe un tema con las medicinas, no exista un equipo del gobierno que se ocupe de eso. Es un tema de gestión, el tema de los hospitales, el tema ciertas veces de las carreteras, ¿no es cierto? Se han hecho logros importantísimos en política fiscal. Yo creo que eso es histórico, no es poca cosa.
El poner orden en las cifras es realmente, yo creo que es admirable, pero sin embargo eso no va acompañado de un cierto compadecimiento con la situación, ¿no es cierto? Parece que hubiera una desconexión con el país. Entonces, solucionar problemas que pueden ser incluso más fáciles de solucionar que el de la política fiscal, como el entregar medicinas a los hospitales. Ese yo creo que es un tema de gestión donde no existe una evaluación por parte del presidente por resultados de sus ministros, ¿no es cierto? Yo creo que los ministros tienen que ser evaluados por resultados y exigirles cuentas sobre eso. Y eso va ligado, Sol, con lo que tú decías al inicio, hablando de la inseguridad, ¿no? Un problema tan grande y de repente en enero se anunciaron 9 millones de dólares y se demoraron 3 meses en decir, ya llegaron a la Policía Nacional, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte también si es que sientes que se evidencian estas políticas públicas para resolver estos problemas estructurales o más bien son medidas parches para ir saliendo del problema poco a poco, pero no de manera sostenida. A mí me da la impresión que es lo segundo, más bien una especie de medidas parches y reactivas también, porque además es muy contradictorio lo que sentimos y lo que se reporta y lo que vemos versus lo que dice el presidente. Hace unos días decía que las cifras de inseguridad han mejorado justo después de que en Esmeraldas explotaran 2 coches bombas y al día siguiente o 2 días después volvieron a explotar otros coches. La gente que está en Esmeraldas te dice, es invivible, los locales han cerrado porque se piden estas famosas vacunas, ya la gente no puede salir de la casa porque te asaltan, te roban, cada vez escuchamos más sicariatos, 11.4 crímenes violentos diarios entre el 1 de enero y el 10 de mayo, es decir, es una locura, son cifras realmente preocupantes y eso ya te toca, es decir, finalmente cuando oyes de la gestión política, de las cifras macroeconómicas, puedes decir, ok, vamos a ver si es que eso pasa, en efecto, pero cuando ya ves que le asaltan en la esquina, que al compañero de trabajo le roban el auto, que al de acá le amenazan, es decir, ya eso, estamos hablando de otra cosa. Entonces, por más que el presidente hable de un país que parece que es otro país, porque muchas veces cuando le escuchamos, dices, ¿dónde está ese país? Dice que ha mejorado las cifras de seguridad, que se está trabajando, y ese es uno de los mayores problemas. O temas que ni siquiera toca, el tema de las medicinas no lo menciona. Entonces también hay como una ausencia simbólica del presidente de quizá la necesidad de verlo, que él vaya a los hospitales a ver lo que está pasando. Hay como esta ausencia de que uno se pregunta, ¿dónde está el presidente? Una cosa es estar tuiteando y decir, las cosas son así, pero en la vida real no son así. Y da la impresión de que él no las quiere ver, o no las conoce, o no le interesan. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos para hablar de este primer año del presidente Guillermo Lasso. Y claro, ¿qué tiene que hacer a partir de que acabe su discurso en la Asamblea Nacional, que empieza a las 11:30, y dar ese giro a su gobierno para que se sienta que hay gestión o que empieza a haber gestión? Quiero hablar del tema de la comunicación del gobierno, porque parece que es una de las patas más cojas de esta mesa. Y quiero una respuesta de los dos, María Sol y Martín. El presidente Lasso es el único vocero que tiene el gobierno, a diferencia del gobierno anterior, que el presidente Moreno era el único que no era vocero del gobierno. Entonces, como que no hay un gris ahí. El presidente dice, se desdice, amenaza, después tira puentes. ¿Cómo equilibrar esto para el inicio del segundo año? Empiezo contigo, María Sol. Yo creo que los ministros incluso tienen miedo de hacer declaraciones públicas, porque pasa muchas veces que o dan un dato y después se desdicen, después se corrigen, y ese ha sido uno de los cuestionamientos que se ha hecho en reuniones entre el secretario de Comunicación y la prensa. Es decir, si van a dar un dato, por favor que sea seguro, porque ha pasado en varios medios de comunicación que dicen una cosa y luego su equipo corrige o mandan una notita, pero cuando ya salió al aire, en una entrevista, etcétera. Y creo que este miedo es también porque detrás, no sé si hay mucho que se haya hecho, o esa da la sensación de que no están haciendo mucho. Y ahí mi pregunta, la que yo me hago desde el inicio de este gobierno y que no tengo todavía respuesta, es si realmente se está haciendo algo y el problema es la comunicación, o si no se está haciendo nada y por lo tanto es difícil de comunicar cuando ya hablamos de cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las escuelas hace un momento. En la costa ha habido un montón de notas de prensa, reportajes, etcétera, del estado de las escuelas, y la ministra dice en las entrevistas que todo está bien, que hay estas famosas mingas, y los padres se quejan de que tienen que poner dinero
dinero que no tienen para escuelas, además considerando que han estado cerradas 2 años y que eso ha generado los inconvenientes que puede generar infraestructura. Entonces, yo sí me pregunto si es que realmente se está haciendo y la falla es comunicacional, y otras veces, en efecto, se nota que la falla es comunicacional. Cuando, por ejemplo, el tema de la venta del avión presidencial. Era evidente que se decía una cosa, luego otra cosa, y termina siendo muy ridículo el discurso porque después no les crees. Es decir, dice el presidente de la República, una cosa en su espacio de los martes, y después las autoridades de Colombia le desdicen enseguida. ¿Cómo eso puede pasar? Eso me resulta a mí inexplicable. Entonces, el aparato de comunicación no está funcionando. Martín, ¿tú qué crees? ¿El vocero, no vocero? ¿Otros voceros? ¿O cómo comunicar? Yo creo que si hubiera algo que comunicar, las cosas funcionarían mejor. Si hubiera un proyecto de país, ¿no es cierto? Si hubiera un tema alrededor del cual se estaría articulando el gobierno, sería mucho más fácil comunicar. Y la comunicación se ha limitado a decir lo que hace el presidente, lo que dice el presidente, dónde está el presidente, una foto por aquí, una foto por allá. Es más un trabajo de marketing, pero no hay una verdadera comunicación política. Insisto, si hubiera un gran proyecto para el país, sería mucho más sencillo comunicar. Y ese proyecto yo no lo veo, tal vez porque no lo saben transmitir, pero creo que ahí está el gran problema. Y sobre eso quisiera preguntarle también a Sol, ¿no? Hoy ya cierra este primer año de gobierno, quizás con ese discurso de que durante este año se enfocaron mucho en poner la casa en orden, pero ¿qué esperar a partir ya de mañana, 25 de mayo, cuando incluso el gobierno se ha comprometido a enfocarse aún más en esta deuda social? ¿Cuál es la expectativa? ¿Por dónde debería empezar a sentirse ese cambio? Hemos hablado hoy del asunto de las medicinas, que para mí es uno de los más preocupantes, y esa es una deuda social que no viene de este gobierno. Ha habido problemas con las medicinas en todos los gobiernos, pero esta cantaleta que también ha pasado mucho en este gobierno, pasó en el anterior, de culpar a los anteriores, ¿no? De decir, no, pero es que en la larga noche neoliberal, no, pero es que en el correísmo, no, pero es que el presidente Moreno. Es decir, no se puede ya estar culpando a otros gobiernos. Si es que este gobierno, si es que el presidente Lasso, si es que su equipo trabajó durante 10 años o más para llegar al poder, y cuando llega al poder no cumple con las expectativas de la gente, eso va a tener un costo. Y ese costo, que puede estar ahorita opacado, silencioso, puede verse en algún momento en un estallido social. Y eso es un asunto que a mí sí me preocupa. Vimos lo que pasó en octubre del 2019 y allí hay muchos fenómenos que se pueden hablar largamente, pero también hay un descontento social. Hay una incomodidad porque si vas a un hospital, lo que decíamos al inicio, no hay medicinas, o esta famosa titulitis que dijo el cabeza de Cenecit, el señor Rivadeneira, cuando en campaña ofrecieron que iban a resolver el asunto de las universidades y que todo estudiante iba a poder acceder, ahora ya es titulitis. Entonces, estos diálogos contradictorios acrecentan esa deuda y esa sensación que para mucha gente que incluso votó por este proyecto termina siendo una especie de engaño, ¿no? Me dijeron una cosa y me están ofreciendo otra. Y creo que tienen que empezar a trabajar y rever un poco lo que dijeron en su plan de gobierno, reforzar el sistema de salud. La vacunación sí, ok, y ya no puede ser la muletilla constante, pero la vacunación sí, la vacunación ya pasó. Ahora vamos a lo siguiente, fortalezcamos el sistema de salud, que ya vimos qué pasa cuando un sistema de salud es débil cuando llega una pandemia, y sabemos que no estamos exentos de que haya otra pandemia. Martín, ¿por dónde crees tú? ¿Coincides con Marisol o por dónde ves tú que debería ya definirse esta ruta política que inicialmente decías se perdió en el camino? Yo creo que tiene que encontrar una fórmula, ¿no es cierto? Una fórmula de definición política. No sé qué estará pensando el equipo político de Guillermo Lasso, pero tienen que encontrar una fórmula para gobernar este país a través de, no sé, no se me ocurre porque yo no soy el especialista, le veo muy difícil, no veo en la Asamblea por dónde puedan haber acuerdos con los que pensaron que habían acuerdos. Las diferencias ideológicas eran muy grandes, no iba a haber un progreso en ciertos temas del corte liberal que se supone por el que se votó y por el que ganó en las elecciones, ¿no es cierto? Y del otro lado, lo único que hay es un proyecto desestabilizador en la Asamblea, porque también estamos a un año del funcionamiento de la Asamblea, y yo creo que ese ha sido un tema absolutamente siniestro, ¿no es cierto?,
La mayoría actual en la Asamblea, la nueva mayoría, es una mayoría cuyo único proyecto ha sido el de desestabilizar al gobierno. No ha presentado ni un solo proyecto de país, así como el gobierno. Hay que ver las cosas también del otro lado, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el proyecto de país que ha presentado el correísmo o el socialcristianismo? No, ninguno. Ni siquiera tampoco los aliados del gobierno. Entonces, no se me ocurre por dónde, yo le veo muy difícil, pero es un Estado al que hay que administrar y es responsabilidad del gobierno también encontrar esa fórmula. Tenemos un minuto. No hubo 100 minutos, no hubo 100 horas, no hubo 100 días. Hay una nueva oportunidad en este inicio del segundo año. ¿Por dónde debería empezar? Quizá cambios en su gabinete, María Sol, quizá anunciar algún proyecto que sea palpable, no un tren, no una cosa de larga data que no se la pueda ver, pero, no sé, salir a la calle a dar medicinas a los hospitales, no sé, ¿por dónde? Yo sí creo que hay un problema de falta de diversidad en el gabinete. Me parece que ya lo conversamos contigo, Milton, en algún momento. Esta falta de diversidad de gente que piensa muy similar, que viene de un origen similar, y eso hace que no haya esta visión un poco más amplia, ¿no? Incluso ahí hay una deuda. El presidente decía que iba a tener un gabinete paritario. En este momento el gabinete tiene 51 hombres y 10 mujeres. Ni siquiera en paridad de género. Ahora, si hablamos de diversidad de otra índole, es aún menos diverso, digamos. Y bajo esa lógica, no tener un gabinete diverso tampoco permite aportar miradas de problemas que quizá no están viendo, por un lado. Por otro lado, sí creo también que hay que salir un poco más a la calle, hay que salir un poco de esta burbuja, de estos datos en frío que no reflejan lo que le pasa al ciudadano común y corriente. Tú sigues viendo estos vehículos que pasan a toda velocidad por las zonas de los buses que supuestamente no pueden pasar, entonces no se enteran qué pasa, que en el tráfico te asaltan si te paras en una esquina, entonces es más tarde, te rompen el vidrio, te asaltan, o si es que tienes que salir a hacer un trámite, regreso al tema de los pasaportes o de las cédulas, no pasas porque ellos no pasan por ese proceso. Entonces también me parece que hace falta salir un poco más a la calle, escuchar un poco más a la gente. Martín, si tú fueras presidente, sales de la Asamblea presentando tu primer informe a la Nación, ¿qué es lo que hicieras? Bueno, yo sé que si realmente fueras presidente, ya no fueras presidente. A ver, yo ni soy presidente ni pretendo ser presidente, entonces lo que pueda decir puede ser cualquier tontería, pero yo sí creo que el presidente debe articular grandes ideas, proyectos para el país en el que su socio sea la sociedad y la opinión pública. Es muy difícil que en esa asamblea encuentre socios, pero yo creo que hay una cosa muy importante todavía que se llama la opinión pública. La opinión pública tiene un peso gigantesco, lo que acabamos de ver en el tema de Glass, por ejemplo. Yo creo que la movilización de la sociedad, porque hay una sociedad decente con principios éticos que se movilizaron y convirtieron en algo absolutamente impresentable que el señor Glass salga gracias a un habeas corpus absolutamente chueco e irregular. Entonces yo creo que tiene que ser a través de mejor gestión pública y a través de articular un proyecto que consiga la sociedad, o sea, hacer una alianza con la sociedad y por ahí caminar. Gracias, María Sol Borja, Martín Pallares, por habernos acompañado hoy. Esperaremos a las 11:30 de la mañana a ver cuál es el mensaje y la reflexión y la oferta que haga el presidente Lasso. Terminamos, Liz.